Bueno, primero quería agradecer a los otros ponentes de la sesión que me hayan dejado adelantarme a ellos. Bueno, como ha dicho Patricio, mi presentación trata de la evaluación de la eficiencia de depuración de olor y contaminantes volátiles en biofiltros con relleno inorgánico, de hecho mixto inorgánico con recubrimiento orgánico, en depuradoras de aguas residuales y en plantas de biometanización de restos animales. Las plantas de rendering de residuos animales, los ecoparques, EDARs y las instalaciones ambientales suelen tener grandes impactos de olor a causa de que las emisiones tienen concentraciones de olor muy elevadas y los caudales de emisión son muy grandes. Con lo cual, las tecnologías a aplicar para desolorización van a tener que tener en cuenta estos factores. Por ejemplo, en plantas de rendering se utilizan sistemas de desolorización no biológicos, como los que se ven aquí, steam boilers, combustores térmicos, scrubbers químicos, con eficiencias variables. Algunos sistemas tienen buenas eficiencias y otros, como los scrubbers, menos. Por ejemplo, en el caso, esto es una recopilación de datos bibliográficos de otros estudios en plantas de rendering de estos animales. Estos son biofiltros convencionales, en este caso con lechos, con biomedios de turba y brezo. Esto es el rendimiento de tratamiento de distintos procesos de rendering. Podéis ver que los caudales son elevados y las concentraciones de olor también. Y este tipo de biofiltros, las eficiencias, pues están alrededor de entre 50 y 90%, pero más bien alrededor del 70% o así. Estos también en plantas de rendering, otros datos de biofiltros de estos convencionales con biomedios, en este caso de corteza. Las eficiencias son parecidas a las que habíamos visto en otras referencias bibliográficas. Esto os lo cuento por esto. Si cogemos, por ejemplo, una emisión de cerca de medio millón de unidades de olor por metro cúbico y suponemos una eficiencia del 75%, tenemos que después de la depuración, si queda un 25% de este medio millón, son unas 120 y pico mil unidades de olor por metro cúbico, con un caudal típico, como hemos visto, de unos 50.000 metros cúbicos hora, acabarías teniendo una emisión de 75.000 megaunidades de olor por hora, lo cual es claramente insuficiente. Seguirías afectando a tu entorno. Con lo cual, podemos decir que este tipo de biofiltración en muchos casos no va a permitir conseguir una depuración adecuada. Por lo tanto, habrá que usar otras tecnologías de mayores prestaciones. La biofiltración del lecho inorgánico, de hecho es un lecho mixto inorgánico recubierto de una capa orgánica, es una técnica que vamos a intentar demostrar que es apropiada para tratar este tipo de emisiones de alto impacto. Este tipo de biofiltros se han usado en aplicaciones reales durante los últimos 20 años, se han instalado más de 200 unidades a nivel global. Proporcionan mejor eficiencia de depuración y rendimientos que la biofiltración convencional con biomedios de madera, de turba, etcétera, y unas prestaciones comparables a las de una oxidación térmica, pero con unos menores costes de inversión y de operación. Mañana hay una presentación de mi compañera Silvia que os explicará mejor cómo van estos sistemas. Básicamente, el biofiltro de lecho inorgánico tiene unas bolas inorgánicas con una película orgánica encima, que es donde están los microorganismos. Son unos consorcios de microorganismos. Se seleccionan genéticamente para cada uso. Hay como una biblioteca de microorganismos de los cuales seleccionas para tu aplicación concreta y los compuestos los que tengas, tus odorantes que tengas que depurar. Proporciona mayor robustez que la biofiltración convencional, un tiempo de vida del biomedio del lecho mucho más largo, de 8 años, pero incluso en algunos casos sabemos de biomedios que han estado funcionando durante incluso más de 10 años sin cambiarlos. El coste de instalación es mayor que la biofiltración convencional, es cierto, pero a la larga, los costes de operación a la larga
son menores, con lo cual recuperarías, sale a cuenta. El trabajo que hemos hecho en este proyecto es comprobar la eficacia de reducción de olor y de otros compuestos en 3 biofiltros de este tipo de lecho inorgánico instalados en una planta de rendering de restos animales en Hamar, en Noruega, una planta de compostaje de lodos de depuradora en Mallorca y una planta y una EDAR municipal en Middelfart, en Dinamarca. Para cada una de las muestras hemos analizado concentración de olor mediante olfatometría dinámica. Se ha hecho un análisis especiado de COPS por cromatografía de gases, espectrometría de masas, acoplada a diversas técnicas de tratamiento de muestras, y se han analizado ácido sulfídrico, mercaptanos y amoníaco por espectrofotometría ultravioleta visible. Son las familias de compuestos que hemos estado analizando en el análisis especiado de COPS. Es para ver la complejidad de las emisiones que estamos tratando, pero en el fondo no vamos a tratar olor. El problema es el olor, pero lo que tratamos son compuestos concretos. Y esto es una idea de la complejidad de lo que se está tratando en estos casos. Y vamos con los resultados. En el caso de la planta de rendering, tiene un contenido típico de COPS, de ácido sulfídrico, tioles y tioéteres y otros compuestos con azufre, ácidos grasos, carbonilos, compuestos con nitrógeno, con concentraciones de olor típicas de los distintos procesos entre 30.000 unidades de olor metro cúbico y 3 millones. Entonces, hemos analizado los parámetros que he indicado antes en 5 muestras de entrada y 5 muestras de salida del biofiltro que está tratando las emisiones de esta planta. El caudal es de 60.000 metros cúbicos hora, con concentraciones de olor medias de entrada al biofiltro alrededor de 60.000 unidades de olor metro cúbico, y el tratamiento que hay simplemente es una eliminación de las grasas de los restos animales. Esto es una imagen de los análisis de mercaptanos, amoníaco. Estos son 2 cromatogramas, los pongo simplemente como ejemplo. Arriba es una muestra correspondiente a la entrada, abajo es a la salida. Simplemente es para que se ve claramente simplemente mirando el cromatograma ya se ve que ha habido una buena eliminación de gran parte de los compuestos, y las concentraciones y la cantidad de compuestos presentes a la salida es mucho menor. Estos son los resultados de concentración de olor, amoníaco, sulfídrico y mercaptanos. Podemos ver que pasamos de una concentración de olor de 60 media, alrededor de 62.000 unidades de olor metro cúbico, a una concentración media de salida de inferior a 500 unidades de olor por metro cúbico, es decir, una reducción de olor del 99%. Y los otros parámetros, amoníaco, sulfídrico, etcétera, podemos ver que a la salida se han eliminado de forma prácticamente total. Estos son los resultados del screening de volátiles. Como se puede ver también en este caso, la mayoría de eficacias de reducción son cercanas al 99% o mayores del 90%, excepto para algunos compuestos o familias de compuestos, como en este caso los aldehídos o las cetonas, que tienen una depuración algo menor. En el caso de la planta de compostaje de lodos de EDAR, se analizaron 6 muestras de entrada y 4 a la salida, de unas emisiones con estas características. Caudales tratados para cada proceso de entre 15.000 y 50.000 metros cúbicos hora, con concentraciones de olor. Para el pretratamiento afino y la carga-descarga de túneles tampoco son muy elevadas, pero en el caso de los túneles de compostaje es una concentración de olor bastante alta, de alrededor de 30.000 unidades de olor por metro cúbico. Los resultados del análisis de COP a la entrada y la salida, de nuevo, demuestran una buena depuración, una gran reducción de la mayor parte de compuestos, excepto este pico más grande es el limoneno, que ya tiene presencia en medio. Los terpenos es otro tipo de compuestos que tienen una reducción levemente menor en este tipo de biofiltros, y también sus concentraciones son tan grandes a la entrada que también es más difícil su depuración. Pero bueno, se puede ver que en general la reducción es sustancial. Los resultados, de nuevo,
podemos ver que la reducción de concentración de olor es de un 95%, con una concentración a la salida alrededor de los 500 unidades de olor por metro cúbico. Es decir, una reducción muy importante. Y en el otro caso, el único otro parámetro que sí que se detectó a la entrada, el amoníaco, se eliminó de forma prácticamente total. En el caso de los COPs, de nuevo, las eliminaciones son muy elevadas, alrededor del 90%, excepto, como he indicado, en el caso de algunos terpenos y algún compuesto carbonílico. Finalmente, los resultados de una EDAR urbana, de tratamiento de aguas residuales urbanas, nos encontramos, hicimos 4 muestras de entrada y 5 de salida. En este caso el caudal es más bajo, con una concentración de olor media a la entrada del biofiltro alrededor de 12.000 unidades de olor metro cúbico y sin ningún tipo de pretratamiento. De nuevo, tenemos una reducción de olor superior al 99%, con una concentración también inferior a 500 unidades de olor metro cúbico a la salida, y el resto de parámetros también, los que se encuentran a la entrada, prácticamente se eliminan del todo, tanto el sulfídrico como los mercaptanos. Los COPs también tenemos grandes eficacias de reducción, también alrededor del 99% para la mayoría, incluyendo disulfuro de dimetilo y otros tioéteres. De nuevo son los carbonilos y los terpenos los que presentan peores eficacias, pero siguen siendo bastante altas. Como conclusión, podemos decir que este tipo de biofiltros presentan grandes eficiencias de tratamiento en este tipo de aplicaciones de alto impacto, es decir, eficiencias de eliminación de COPs entre un 91 y un 99%, de reducción de concentración de olor entre un 95 y un 99%, y las concentraciones finales de olor son, excepto en un caso que son levemente superiores, son siempre inferiores a 500 unidades de olor metro cúbico, con lo cual seguramente estarías cumpliendo o habiendo minimizado el impacto de forma suficiente. Decir, como ya he comentado, que para el caso de algunos compuestos las eficiencias de eliminación pueden ser menores y bueno, indican los resultados que estas tecnologías tienen unas capacidades de eliminación de olor y de compuestos orgánicos volátiles similares o comparables a las de tecnologías más tradicionales y de alto rendimiento como la oxidación térmica recuperativa. También hay que decir que el coste de operación es menor que la de estas otras, por ejemplo, en este caso, que la de oxidación térmica recuperativa, a unas capacidades o prestaciones similares. Y gracias por prestar atención. ¿Preguntas? Sí, a ver, has comentado que los biofiltros inorgánicos son muy eficientes para grandes concentraciones de olor. ¿Ocurre lo mismo cuando la concentración de olor es pequeña? Sí. ¿Son igual de eficaces? Sí, valen desde una planta piloto a un biofiltro grande. Sí. Vale, gracias. Me parece que no te has enterado de la pregunta. No es el tamaño de la planta, sino la concentración de olor a la entrada. Pero sí que vale. Vale. De acuerdo. Mi pregunta iba por otro lado, el mantenimiento. ¿Qué necesita de mantenimiento? ¿El riego del soporte? Control de la humedad, básicamente, y del pH. Más. Y más o menos una vez al año remover el biomedio. Pero ya te digo, el mantenimiento es mucho menor que el de un biofiltro normal con un lecho de turba o de corteza de pino o de fibra de coco. Tienes mucha menos, la resistencia estructural del biomedio es mucho más elevada, con lo cual tienes mucha menos compactación y colmatación, mucha menos formación de caminos preferenciales y no tienes que estar ni sustituyendo tanto el biomedio ni estando tan encima. Ya te digo, el mantenimiento que se hace es básicamente control de humedad, pH y amoníaco, y de vez en cuando remover las capas superiores, sobre todo del biomedio. Control de pH. Como te he comentado, hay no sé si se puede decir el sitio,
Ahí, en una instalación que llevamos nosotros desde hace, creo que 12 años que nos ha cambiado el biomedio. Cuando hablas de control de pH, ¿qué me estás diciendo? ¿Adicionar algún reactivo al agua de...? Esto te va a contestar mejor mi compañera Silvia. Buenas tardes. A ver, el control de pH lo único que haces es miras que el pH del biomedio no te haya bajado. En caso que te haya reducido, que prácticamente no nos ha pasado nunca, lo que hacemos es dosificar en el sistema de riego un poco de bicarbonato. Se hace de forma puntual cuando observas esta reducción del pH. Si quieres, o sea, en el biofiltro, por esto que lleva 13 años funcionando, lo hemos hecho una vez en los 13 años. Una vez de forma puntual. Las tres aplicaciones eran muy distintas en relación a la concentración de entrada, pero la salida, la concentración en unidades de olor era muy semejante. Mi duda es, ¿el tiempo de retención en las tres aplicaciones era la misma? No. Esto quizás también que te lo... Comodín del público. A ver, en las depuradoras donde el aire consideramos que es más limpio, tenemos un tiempo de permanencia más o menos de 19 segundos, ¿vale? Entonces, la altura de biomedio estamos hablando de 80 centímetros. En cambio, en renderings y en plantas de compostaje, donde realmente esperamos concentraciones de entrada más elevadas, estamos hablando ya de tiempos de permanencia de 30 a 32 segundos, ¿vale? ¿Cuál es la temperatura máxima que el aire tratar puede tener? Pues 40 grados. ¿Perdón? 40. 40. Ok. Entonces, cuando tienes superiores, buscas más aire fresco para bajar. Sí. Yo es que perdonad, me he dedicado más a la parte analítica y el funcionamiento del biofiltro lo controla más ella. Sí, él se encarga de la parte analítica. Sí, no, o sea, a ver, no es una tecnología para tratar aire caliente, esto lo tenemos que tener claro. Es realmente una tecnología para tratar aire a temperatura ambiente máximo 40 grados. Si la temperatura es más elevada, lo que hacemos es en un prehumidificador intentamos bajar la temperatura. Pero eso lógicamente solo funciona si el aire no está saturado de humedad y aún puedes bajarla con un prehumidificador. Y si no, pues no, es que no puedes tratarlo. Entonces te vas a una oxidación térmica o te vas a otra tecnología, ¿vale? No hay más preguntas, veo. Ya, don Daniel, que llegue a su avión. Muchas gracias. Chao. Gracias.